Bueno, che, arrancamos con una nueva inmersión profunda. Y hoy vamos a meternos de lleno en un informe del CELS que analiza el primer año de Milei al mando. Un año, digamos, bastante intenso. Sí, intenso, ¿no? Mira, este informe es como una radiografía de las transformaciones que Milei impuso al país. Y la verdad lo que vemos es, por decirlo suavemente, impactante. Impresionante, de verdad. Y una de las cosas que más me llamó la atención es cómo Milei usó decretos y resoluciones para hacer cambios legales a una velocidad increíble, a menudo esquivando el Congreso. Claro. Es realmente tan inusual esto. Sí, lo es. La cantidad y alcance de estos cambios no tienen precedentes. Mm. Mira, el DNO 623, por ejemplo, le dio al Ejecutivo poderes extraordinarios, permitiéndole modificar o eliminar más de 80 leyes. 80. 80, Sí, un número enorme. hablamos de leyes que tocan la vida de todos. Trabajo, alquileres, tierras, salud privada. O sea, prácticamente cambió las reglas del juego sin pasar por el proceso legislativo habitual. Exactamente. Y esto, como te imaginarás, generó mucha controversia. Muchos argumentan que este método debilita la democracia y le da demasiado poder al presidente. Claro, porque si bien Milei prometió achicar el Estado, el informe del CES argumenta que en realidad creó un nuevo aparato regulatorio. Sí. Entonces, el Estado no se achicó, sino que cambió su forma. Exacto. El Estado se fortaleció en ciertas áreas, especialmente en las relacionadas con el control y la vigilancia. Justamente, el informe describe un retroceso preocupante en el espacio cívico. Protestas restringidas, manifestantes criminalizados y un aumento en la vigilancia digital. ¿Podrías contarnos más sobre esto? Imagínate, el informe del CELS menciona 70-50-23 personas heridas en la represión de protestas solo en este primer año, incluyendo a 50 periodistas. Detenciones arbitrarias, invención de cargos como sedición o intento de golpe de Estado. Todo para callar a quienes disienten. Es un número que realmente impacta. Y no solo en las calles, ¿verdad? La vigilancia digital también se está intensificando. Así es. El ciberpatrullaje, la creación de una unidad de inteligencia artificial dentro del Ministerio de Seguridad. Todo esto amplía las capacidades de vigilancia sin un control adecuado. Se abre la puerta a la vigilancia masiva y al perfilamiento de personas en Internet. Impresionante. ¿Te imaginas lo que eso significa para la privacidad? Es realmente preocupante. Y todo esto, según el gobierno, en nombre de la seguridad. Sí, la seguridad se ha convertido en la prioridad, pero a costa de las libertades individuales. Claro. El gobierno usa la narrativa del antiterrorismo para justificar la expansión del poder estatal. Hablan constantemente de amenazas terroristas, a veces sin fundamento, para generar un clima de miedo. Es una estrategia que hemos visto en otras partes del mundo. Y hablando de estrategias, por otro lado, Milei está impulsando una agenda promercado, ¿verdad? Privatizaciones, desregulación. Exacto. Bajo la bandera de para cada necesidad hay un mercado, se están transformando sectores clave como la salud, la seguridad alimentaria y los servicios sociales. Y las consecuencias ya se están sintiendo. El informe menciona un aumento del 118% en las primas de la medicina privada, lo que significa que mucha gente se quedó sin cobertura. ¿Qué opciones les quedan a estas personas? Bueno, muchos se ven obligados a recurrir al sistema público, que ya está saturado. Claro. Otros simplemente se quedan sin atención médica. Servidor. La desregulación también impactó en otros sectores. La eliminación de leyes como la ley de alquileres o la ley de góndolas debilitó la protección de los consumidores. Y eso se traduce en números alarmantes. El informe habla de 1 millón de niños que se van a dormir con hambre y un 65% de familias que tienen que recortar sus gastos en comida. Exactamente. Se están desmantelando las redes de seguridad social y los programas que ayudaban a la gente más vulnerable. La gente está luchando para cubrir sus necesidades básicas. En medio de todo esto, la cuestión indígena cobra una relevancia particular. Sí. ¿Cómo se ve reflejado esto en el informe? Milei tiene una postura abiertamente extractivista, impulsada por un discurso nacionalista y una actitud, digamos, despectiva hacia los derechos indígenas. ¿Y qué consecuencias concretas tiene esto para las comunidades indígenas? El informe menciona la ley RIGI, pero ¿podrías explicarnos qué implica para quienes no estamos familiarizados? La ley RIGI otorga beneficios a grandes inversores, poniendo sus intereses por encima de la protección ambiental y los derechos de las comunidades locales. En la práctica, esto facilita el desplazamiento de comunidades indígenas para dar lugar a proyectos extractivos. Es decir, se está usando la crisis ambiental como una excusa para impulsar el extractivismo, Sí. sin importar la sostenibilidad ni la justicia social. Así es. Y lo que es aún más preocupante es que el informe destaca una creciente criminalización de la protesta y la disidencia en Argentina. Sí, se acusa a quienes protestan de terroristas o golpistas para justificar la represión y la censura. Pero ¿qué dice el informe sobre la respuesta de la sociedad ante esta situación? ¿Hay algún tipo de resistencia? El informe describe un panorama complejo.
Si bien hay sectores que se están organizando y resistiendo, también hay un sector de la sociedad que, cansado de la crisis, parece aceptar estas medidas en nombre de la seguridad y el orden. Es una situación delicada, porque si bien la seguridad es importante, no puede ser a costa de la libertad y los derechos. Exacto. Y hablando de derechos, otro tema que me parece fundamental es el de la memoria, la verdad y la justicia. ¿Cómo se está abordando esto durante el gobierno de Milei? Bueno, el informe del CELS describe una situación bastante preocupante en este sentido. Se habla de un intento de reescribir la historia de la dictadura y de desmantelar los avances que se habían logrado en materia de justicia y accountability. El nombramiento de Victoria Villarruel como vicepresidenta es un ejemplo claro de esta tendencia. Claro. Villarruel es una figura polémica, conocida por defender a la dictadura y minimizar los crímenes de lesa humanidad. ¿Y qué otras medidas se están tomando en este sentido? El informe menciona la reducción de fondos para instituciones que investigan los crímenes de la dictadura, el despido de expertos, el bloqueo del acceso a archivos, incluso la venta de sitios de memoria. Es un desmantelamiento sistemático que busca silenciar la historia y con ella a las víctimas. Es como si quisieran volver a una época donde la violencia estatal se ejercía con total impunidad. Sí. Para eso hay que borrar las huellas del pasado, negar la verdad, silenciar a quienes la reclaman. Lo que más me preocupa es que todo esto se está haciendo a espaldas de la sociedad, sin transparencia. No hay debate, no hay consulta, solo decisiones unilaterales que afectan profundamente la memoria colectiva y el futuro del país. Es una señal de alarma que no podemos ignorar. Es un retroceso que nos debe movilizar, que nos debe impulsar a defender la memoria, la verdad y la justicia con más fuerza que nunca. Porque, como se dice, si no se recuerda el pasado, se está condenado a repetirlo. Y no podemos permitir que Argentina vuelva a vivir los horrores de la dictadura. Hablando de situaciones complejas, el informe del CELS también destaca la situación en Rosario, donde la violencia del narcotráfico se ha convertido en un problema central. Sí, y la respuesta del gobierno ha sido nuevamente la mano dura, militarizando la seguridad y promoviendo leyes que restringen las libertades individuales. Sí, y la respuesta del gobierno ha sido nuevamente la mano dura, militarizando la seguridad y promoviendo leyes que restringen las libertades individuales. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estas leyes? ¿Cuáles son las que más te preocupan? La llamada ley antimafias es un ejemplo claro de esta tendencia. Esta ley, que se está debatiendo en el Congreso, crearía zonas de excepción donde se suspenderían los derechos constitucionales y se le daría a la policía un poder casi ilimitado. O sea, se estaría legalizando la violencia estatal. Se estaría creando un sistema donde la policía pueda actuar con total impunidad. Y todo esto con la excusa de combatir el narcotráfico. Exacto, esa es la excusa. Pero la realidad es que esta ley podría ser utilizada para perseguir a cualquier persona que el gobierno considere un enemigo. Es una ley que abre la puerta a la arbitrariedad, al abuso de poder, a la violación sistemática de los derechos humanos. Y lo que me parece aún más preocupante es que esta ley se está debatiendo en un contexto de creciente militarización de la seguridad. El gobierno está impulsando una reforma a la Ley de Seguridad Interior que permitiría la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de terrorismo. Exactamente. Es un cambio que rompería con la histórica división entre la seguridad interior y la defensa nacional y que podría tener consecuencias muy graves para la democracia. Abre la puerta a la represión indiscriminada, a la violación de los derechos humanos, a la militarización de la sociedad. Y todo esto con la excusa de combatir el terrorismo, un concepto que, como decíamos antes, está utilizando de manera cada vez más amplia y ambigua para justificar la persecución de cualquier disidencia. Es un discurso peligroso que busca crear un enemigo interno, un enemigo que justifique la represión y la violencia. Y lo más preocupante es que este discurso está calando en una parte importante de la sociedad que está cansada de la inseguridad y la violencia y que ve en la mano dura una solución a sus problemas. Claro, es un terreno fértil para el autoritarismo, para la construcción de un Estado policial que se justifica en la lucha contra un enemigo imaginario. Y en este contexto, la defensa de los derechos humanos se vuelve más importante que nunca. No podemos permitir que el miedo nos paralice, que nos silencie, que nos haga renunciar a nuestros principios. Tenemos que estar alertas, tenemos que denunciar los abusos, tenemos que defender la democracia, tenemos que luchar por una sociedad más justa e igualitaria. Y para eso es fundamental que comprendamos la complejidad de la situación actual. Totalmente. Y hablando de comprender la complejidad, el informe del CELS también aborda la problemática de la migración y el refugio en Argentina. Un tema que a menudo se simplifica
o se utiliza con fines políticos. ¿Qué nos dice el informe sobre los cambios que se están produciendo en este ámbito bajo el gobierno de Milei? El informe describe una política migratoria mucho más restrictiva, centrada en la seguridad nacional y el control de fronteras. Se ha modificado la ley de refugio, haciendo mucho más difícil que las personas que huyen de la persecución y la violencia en sus países de origen puedan obtener protección en Argentina. ¿Podrías dar los ejemplos concretos de cómo se ha endurecido la ley de refugio? Claro, se han endurecido los requisitos para obtener el estatus de refugiado, se han acortado los plazos para presentar las solicitudes y se han limitado las posibilidades de apelación. Todo esto con la excusa de combatir el terrorismo y el crimen organizado. Pero en la práctica se está cerrando la puerta a personas que necesitan protección internacional. Se está criminalizando a los migrantes y refugiados. Se les está viendo como una amenaza. Se les está negando la posibilidad de construir una nueva vida en Argentina. Exactamente. Es una política cruel e inhumana que viola los derechos humanos y que atenta contra la tradición de Argentina como un país de acogida para los migrantes. Es una política que nos avergüenza como sociedad, que nos aleja de los valores de la solidaridad y la compasión. Y lo más preocupante es que esta política se está implementando en un contexto de creciente xenofobia y racismo en Argentina. Se está estigmatizando a los migrantes, se les culpa de los problemas económicos y sociales del país, se les niega su dignidad como seres humanos. Es un discurso peligroso que puede tener consecuencias muy graves para la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad argentina. Tenemos que combatir este discurso, tenemos que defender los derechos de los migrantes y refugiados, tenemos que construir una sociedad más inclusiva y solidaria. Es un desafío que nos interpela como sociedad, que nos llama a ser mejores, que nos invita a construir un futuro donde la xenofobia y el racismo no tengan lugar. Y para comprender mejor este futuro, el informe del CELS también analiza los cambios que se están produciendo en el ámbito de la economía y el trabajo, ¿no? Sí, el informe describe un panorama bastante sombrío en este aspecto. La política económica que se está implementando está profundizando las desigualdades y precarizando las condiciones laborales. ¿En qué se basa esta afirmación? ¿Qué medidas concretas se han tomado en el ámbito económico que sustenten esta visión? El gobierno ha implementado una serie de medidas de ajuste que han impactado negativamente en la vida de los sectores populares. Se han recortado los programas sociales, se han reducido las jubilaciones y pensiones, se han aumentado los impuestos a la clase media y se han desregulado las relaciones laborales. Todo esto con la excusa de reducir el déficit fiscal y promover el crecimiento económico. Pero en la práctica, lo que se está generando es más pobreza, más desigualdad y más precariedad laboral. Exactamente. Es una política que beneficia a los sectores más ricos de la sociedad, mientras que deja a los sectores populares a la deriva. Y esto está profundizando la crisis social y generando un clima de malestar y frustración en la sociedad. Y lo que me parece aún más preocupante es que esta política se está implementando en un contexto de crisis económica global, que está impactando negativamente en la economía argentina. La inflación se ha disparado, el desempleo ha aumentado, la pobreza se ha extendido, la calidad de vida de la mayoría de la población se ha deteriorado. Es un panorama complejo que nos interpela como sociedad a buscar soluciones urgentes para revertir esta situación. Se necesitan políticas económicas que promuevan el desarrollo humano, que generen empleo digno, que reduzcan la pobreza, que garanticen la igualdad de oportunidades. Es decir, se necesita una política que ponga a las personas en el centro, que priorice el bien común por encima de los intereses de unos pocos. Exactamente. Y en este camino hacia un futuro más justo, la defensa de la educación pública y la ciencia se vuelve un pilar fundamental. Sin embargo, el informe del CELS nos alerta sobre los embates que la educación y la ciencia están sufriendo bajo la administración Milei. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Por supuesto. El discurso de achicar el Estado se ha traducido en recortes presupuestarios que están impactando negativamente en la calidad de la educación pública. Se han reducido los fondos para las universidades, se han congelado los salarios docentes, se han recortado los programas de becas y se han desmantelado proyectos de investigación. Es decir, se está atacando a la educación pública, buscando debilitarla, privatizarla, convertirla en un privilegio para unos pocos. Así es. Y al mismo tiempo se está promoviendo un discurso anticientífico que niega la evidencia, que desprecia el conocimiento, que busca imponer una visión dogmática del mundo. Se está silenciando a la comunidad científica, se están desmantelando los organismos de investigación, se está recortando la inversión en ciencia y tecnología. Exactamente. Y esto es un retroceso que nos condena a la ignorancia, a la dependencia tecnológica, a la pérdida de soberanía. La defensa de la educación pública y la ciencia es fundamental para construir un futuro mejor para Argentina. Necesitamos una educación pública de calidad, que sea accesible para todos, que forme ciudadanos críticos y comprometidos con la sociedad.
Y necesitamos una ciencia que esté al servicio del desarrollo humano, que busque soluciones a los problemas del país, que contribuya a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Totalmente de acuerdo. Es un llamado a la inversión, a la promoción del conocimiento, a la valoración del saber como motor de progreso. Y hablando de progreso, el informe del CELS también aborda la problemática del medio ambiente y la crisis climática, que están tomando una nueva dimensión bajo el gobierno de Milei. ¿Qué está sucediendo en este ámbito? ¿Cómo se está abordando la crisis climática desde el gobierno? Bueno, el informe del CELS señala que el discurso negacionista del cambio climático se ha impuesto en el gobierno. Se están desmantelando las políticas de protección ambiental y se está promoviendo el extractivismo a cualquier costo. Bueno, el informe del CELS señala que el discurso negacionista del cambio climático se ha impuesto en el gobierno. Se están desmantelando las políticas de protección ambiental y se está promoviendo el extractivismo a cualquier costo. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de esto? ¿Qué medidas se están tomando que evidencien esta postura? Se ha debilitado el Ministerio de Ambiente, se han recortado los fondos para la lucha contra el cambio climático y se han aprobado proyectos extractivistas que ponen en riesgo los ecosistemas y la salud de la población. Es decir, se está priorizando el lucro por encima de la sostenibilidad ambiental, hipotecando el futuro del planeta por un puñado de dólares. Exacto. Y al mismo tiempo se está criminalizando la protesta ambiental. Se persigue a los activistas que defienden el medio ambiente y se silencia a la comunidad científica que alerta sobre los riesgos del cambio climático. Es un ataque a la democracia, a la libertad de expresión, al derecho a un ambiente sano. Sin duda. La defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático son imperativos éticos y políticos que no podemos postergar. Necesitamos políticas que promuevan la sostenibilidad ambiental, que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, que protejan la biodiversidad y que garanticen el acceso al agua potable. Necesitamos un cambio de modelo económico, que deje de estar basado en el extractivismo y la explotación de los recursos naturales y que apueste por un desarrollo sostenible e inclusivo. Totalmente de acuerdo. Es un llamado a la responsabilidad global, a la construcción de un futuro donde la Tierra sea un lugar habitable para las generaciones futuras. Y hablando de futuro, el informe del CELS también aborda la problemática de la cultura y la libertad de expresión que están sufriendo un retroceso bajo el gobierno de Milei. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este retroceso? ¿De qué manera se está manifestando? El gobierno está implementando una política cultural que busca controlar la producción artística, censurar las expresiones que no se ajustan a su ideología y promover una visión homogénea de la cultura. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica? ¿Qué medidas concretas se están tomando? Se han recortado los fondos para la cultura, se han intervenido los organismos culturales, se han despedido a artistas e intelectuales, se han censurado obras de arte y se han cerrado espacios culturales. Es un ataque a la libertad de expresión, a la diversidad cultural, al derecho a la creación artística. Exacto. Y al mismo tiempo se está promoviendo una cultura del odio, de la discriminación, de la violencia. Se está estigmatizando a los artistas e intelectuales críticos, se está promoviendo la censura y la autocensura, se está creando un clima de miedo e intolerancia en el ámbito cultural. La defensa de la cultura y la libertad de expresión es fundamental para construir una sociedad democrática, pluralista e inclusiva. Necesitamos una política cultural que promueva la diversidad, que fomente la creación artística, que garantice la libertad de expresión, que valore la cultura como un derecho humano fundamental. Totalmente de acuerdo. Necesitamos una sociedad que valore la crítica, el debate, la diferencia, que sea capaz de convivir con la diversidad de ideas y expresiones. Y hablando de división, el informe del CES también aborda la problemática de la polarización política y la violencia social que se han intensificado bajo el gobierno de Milei. Si el gobierno está promoviendo un discurso confrontativo que busca dividir a la sociedad, que estigmatiza a los opositores, que justifica la violencia contra quienes piensan diferente. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de este discurso confrontativo? ¿Cómo se manifiesta en la práctica? Se está utilizando el miedo, el odio y la mentira para manipular a la opinión pública, para crear un clima de hostilidad, para justificar la represión y la censura. Es una estrategia peligrosa que está erosionando la democracia, que está destruyendo el tejido social, que está poniendo en riesgo la paz y la convivencia en la Argentina. Exactamente. Y lo más preocupante es que esta estrategia está encontrando eco
en una parte de la sociedad que está cansada de la crisis, que está frustrada con la política, que busca soluciones fáciles y rápidas a problemas complejos. Es un caldo de cultivo para el autoritarismo, para la violencia, para la intolerancia. Sin duda. La defensa de la democracia, la promoción del diálogo, la construcción de una cultura de paz son imperativos éticos y políticos que no podemos postergar. Necesitamos una política que busque unir a la sociedad, que promueva el diálogo, que respete la diversidad de opiniones, que garantice la paz y la convivencia. Necesitamos una sociedad que sea capaz de resolver sus conflictos de manera pacífica, que valore el debate y la tolerancia, que construya un futuro basado en el respeto y la solidaridad. Totalmente de acuerdo. Es un llamado a la esperanza, a la construcción de una Argentina donde la gente sea protagonista de su propio destino. Y para construir esa Argentina es fundamental recuperar la confianza en las instituciones, en la justicia, en la política. Pero el informe del CELS nos alerta sobre el debilitamiento institucional que se está produciendo en Argentina bajo el gobierno de Milei. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? ¿De qué manera se está debilitando la institucionalidad? Se está atacando al Poder Judicial, se está presionando a los jueces, se está buscando garantizar la impunidad de los poderosos, se está desmantelando el Estado, se está recortando el presupuesto para los servicios públicos, se está debilitando la capacidad del Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos. Se está promoviendo la corrupción, se está beneficiando a los amigos del poder, se está utilizando el Estado para el enriquecimiento personal. Es un ataque a la democracia, a la república, al Estado de Derecho. Exactamente. La defensa de las instituciones, la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia son imperativos éticos y políticos que no podemos postergar. Necesitamos instituciones sólidas, independientes, transparentes, que estén al servicio del pueblo y no de los intereses de unos pocos. Necesitamos una sociedad que valore la honestidad, la justicia, la ética pública. Es un llamado a la responsabilidad, a la construcción de una Argentina donde las instituciones sean un garante de los derechos de todos los ciudadanos. Y para construir esa Argentina es fundamental fortalecer la participación ciudadana, la organización social, la movilización popular. Pero el informe del CELS nos alerta sobre la creciente criminalización de la protesta social que se está produciendo en Argentina bajo el gobierno de Milei. Exacto. Se está persiguiendo a los activistas, se está reprimiendo las manifestaciones, se está utilizando la ley para silenciar las voces críticas, es un ataque a la libertad de expresión, al derecho a la protesta, a la participación ciudadana. Y al mismo tiempo se está promoviendo una cultura del individualismo, del desinterés por lo público, del miedo a la participación. Se está buscando desmovilizar a la sociedad, atomizarla, despolitizarla. Así es. La defensa de la participación ciudadana, la promoción de la organización social, la movilización popular son imperativos éticos y políticos que no podemos postergar. Necesitamos una sociedad activa, organizada, participativa, que sea capaz de defender sus derechos, que exija cuentas a sus gobernantes, que construya un futuro colectivo. Necesitamos una política que escuche a la gente, que dialogue con la sociedad, que construya soluciones conjuntas a los problemas del país. Es un llamado a la esperanza, a la construcción de una Argentina, donde la gente sea protagonista de su propio destino. Y para construir esa Argentina es fundamental defender la verdad, la información, la libertad de prensa. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, el informe del CELS nos alerta sobre el deterioro de la libertad de prensa que se está produciendo en Argentina bajo el gobierno de Milei. ¿De qué manera se está manifestando este deterioro? ¿Qué medidas concretas se están tomando que afecten a la libertad de prensa? Se está presionando a los medios de comunicación, se está censurando la información, se está promoviendo la desinformación y la propaganda. Es un ataque a la libertad de expresión, al derecho a la información, a la democracia. Y al mismo tiempo se está promoviendo una cultura de la mentira, del ocultamiento, de la manipulación. Se está buscando controlar el relato, imponer una visión única del mundo, silenciar las voces disidentes. Exacto. La defensa de la verdad, la promoción de la información, la libertad de prensa son imperativos éticos y políticos que no podemos postergar. Necesitamos medios de comunicación independientes, plurales, críticos, que informen con veracidad, que contribuyan al debate público, que fiscalicen al poder. Necesitamos una sociedad informada, crítica, que sea capaz de discernir entre la verdad y la mentira, que exija información veraz y confiable. Es un llamado a la responsabilidad, a la construcción de una Argentina donde la verdad sea un valor fundamental. Y para construir esa Argentina es fundamental defender la esperanza, la solidaridad, la lucha por un futuro mejor. Totalmente de acuerdo. El informe del CES nos muestra un panorama sombrío, pero también nos interpela a la acción, a la resistencia, a la construcción de un futuro diferente. No podemos permitir que la desesperanza, el miedo, la resignación se apoderen de nosotros.
Tenemos que defender los valores de la democracia, de la justicia social, de los derechos humanos. Tenemos que luchar por una Argentina más justa, más igualitaria, más solidaria, más libre. Es un llamado a la esperanza, a la construcción de un futuro donde la dignidad humana sea el valor supremo. Y para construir esa Argentina necesitamos unirnos, organizarnos, movilizarnos, alzar nuestras voces, defender nuestros derechos. Es un llamado a la acción, a la construcción colectiva de un futuro mejor para todos los argentinos. Es un llamado a la esperanza, a la lucha, a la convicción de que un futuro diferente es posible. Es un llamado a la memoria, a la verdad, a la justicia, a la paz, a la libertad, a la solidaridad, a la esperanza, a la lucha, a la construcción de una Argentina que sea digna de sus hijos. Y para construir esa Argentina es fundamental recordar el pasado, aprender de sus errores, honrar la memoria de las víctimas, defender la verdad y la justicia. No podemos permitir que el negacionismo, el revisionismo, la impunidad se impongan en Argentina. Tenemos que defender la memoria, la verdad y la justicia como pilares fundamentales de una sociedad democrática y justa. Es un llamado a la memoria, a la verdad, a la justicia, a la construcción de una Argentina donde los crímenes del pasado no se repitan. Y para construir esa Argentina es fundamental fortalecer la solidaridad, la compasión, la empatía. No podemos permitir que la indiferencia, el egoísmo, la crueldad se apoderen de nosotros. Tenemos que construir una sociedad que cuide a sus miembros más vulnerables, que se preocupe por el bienestar de todos, que promueva la justicia social. Es un llamado a la solidaridad, a la compasión, a la construcción de una Argentina donde nadie quede atrás. Y para construir esa Argentina es fundamental defender la paz, la convivencia, el diálogo. No podemos permitir que la violencia, el odio, la división se impongan en nuestro país. Tenemos que construir una cultura de paz basada en respeto a la tolerancia, la resolución pacífica de los conflictos. Es un llamado a la paz, a la convivencia, a la construcción de una Argentina donde la violencia no tenga lugar. Y para construir esa Argentina es fundamental defender la libertad, la democracia, el Estado de Derecho. No podemos permitir que el autoritarismo, la represión, la censura se impongan en nuestro país. Tenemos que defender la libertad de expresión, el derecho a la protesta, la participación ciudadana, la independencia de los poderes. Es un llamado a la libertad, a la democracia, a la construcción de una Argentina donde los derechos de todos los ciudadanos sean garantizados. Y para construir esa Argentina es fundamental defender la educación, la cultura, la ciencia, el arte. No podemos permitir que la ignorancia, la censura, la mediocridad se impongan en nuestro país. Tenemos que defender la educación pública, la libertad de creación, investigación científica, el acceso a la cultura. Es un llamado a la educación, a la cultura, a la ciencia, a la construcción de una Argentina que valore el conocimiento y el desarrollo humano. Y para construir esa Argentina es fundamental defender el medio ambiente, la tierra, el futuro del planeta. No podemos permitir que la destrucción de la naturaleza, el cambio climático, la contaminación, hipotequen el futuro de las próximas generaciones. Tenemos que defender la sostenibilidad ambiental, la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad. Es un llamado a la responsabilidad, a la construcción de una Argentina que conviva en armonía con la naturaleza. Y para construir esa Argentina es fundamental defender la esperanza, la lucha, la convicción de que un futuro mejor es posible. No podemos permitir que el pesimismo, la resignación, la apatía se apoderen de nosotros. Tenemos que defender la esperanza, la lucha por un futuro más justo, más igualitario, más solidario, más libre, más humano. Es un llamado a la esperanza, a la lucha, a la construcción de una Argentina que sea un ejemplo para el mundo. Es un llamado a la responsabilidad, a la acción, a la construcción colectiva de un futuro mejor para todos los argentinos. Es un llamado a la memoria, a la verdad, a la justicia, a la paz, a la libertad, a la solidaridad, a la esperanza, a la lucha, a la construcción de una Argentina que sea digna de sus hijos. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el primer año de la presidencia de Javier Milei. Un año que ha estado marcado por cambios profundos y controversiales que nos interpelan como sociedad, que nos llaman a la reflexión, a la acción, a la defensa de la democracia, a la justicia social y los derechos humanos. Recordemos que estar informados es el primer paso para poder actuar, para poder construir una sociedad más justa e igualitaria. Sigamos atentos, sigamos críticos, sigamos comprometidos con la construcción de una Argentina mejor para todos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.